Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender a usar la función si de Excel. Voy a hacer un caso simple práctico en el cual vamos a aprender cuál es su estructura y cómo lo podemos usar. La verdad, esta función tiene muchísimas situaciones en las que puede ser usada y en este caso vamos a ver una de ellas. Entonces, tengo una tabla que tiene algunos datos de vendedores y sus ventas y comisiones, y me han pedido que mediante la función si determine quiénes de esos vendedores han cumplido o no la meta, es decir, que la comisión haya sido mayor a la meta que tenían. Para eso vamos a usar la función si, así que empecemos. Vamos a colocar el igual, vamos a colocar el si y tabular para iniciar a aplicarla. Entonces, lo primero que nos va a decir o que nos va a solicitar esta función es que coloquemos esa condición que queramos que se cumpla. En este caso yo necesito saber cuáles trabajadores tienen la comisión en la columna C más alta que la meta de la columna D. Entonces vamos a elegir si Carlos, en este caso, su comisión fue más alta, ¿cierto? El símbolo de mayor que fue más alta que su meta. Listo, esa sería nuestra condición. Vamos a ver si él tuvo su comisión más alta que su meta de ventas. Y punto y coma para pasar a lo siguiente. Entonces él nos dice, o la función nos dice, ¿qué queremos colocar en esa columna si se cumple la condición? Es decir, si la comisión fue más alta que la meta. En este caso, como voy a escribir, uso las comillas. Si no, si fuera un número, no usaba comillas. En este caso, voy a escribir y voy a colocar que cumplió. Cierro comillas y punto y coma. Y pasamos al último argumento, que vamos a colocar si Carlos, este vendedor, o esa condición no se cumplió. Abro comillas nuevamente y coloco no cumplió. Cierro comillas. En este caso Excel cierra la fórmula automáticamente, solo debo dar enter para que finalice, pero recuerden la estructura. Coloco la condición, punto y coma, coloco que queremos que se muestre en la celda si cumplió, punto y coma, y luego que queremos que se muestre en la celda si no cumplió. Vamos a dar enter y como vemos en este caso nos dice que no cumplió. Es evidente, ya que este vendedor comisionó 2.300 y su meta era de 2.500. Ahora vamos a cambiar este valor para verificar si la fórmula está funcionando correctamente. Vamos a colocar 2.600 en este caso, y como vemos automáticamente la fórmula se nos cambia a si cumplió, ya que la condición se cumple. Vamos a hacer otro ejemplo rápidamente. Vamos a dar igual, vamos a darle en sí y vamos a decir que para que esta persona cumpla su comisión debe ser igual a 2.500, listo, a la meta que tiene establecida. Cerramos. Digamos que si cumplió va a ser un 1 y si no cumplió va a ser un 2. Vamos a darle enter y como vemos acá tenemos el 2, ya que no cumplió, ya que su comisión no es igual a 2.500. En caso de que su comisión sea igual a 2.500, no lo cambia por 1, ya que sí cumplió, y esta condición sí se cumple porque los dos valores son iguales. Así que nada, eso sería todo por este video. La verdad, la función es muy práctica, sirve para demasiados casos y es muy fácil de aprender a aplicar. Si tienen dudas lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el video próximo.